Hola, ¿cómo andan? Buen día. Un poco como lo que les comentó Laura, que también es docente en ADN. ADN es una asignatura muy compleja, ¿sí? Abarca demasiados temas, entonces nosotros siempre les sugerimos que son de esas asignaturas largas que es importante llevar al día, digamos, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es como una pequeña introducción a dónde estamos ubicados en el plan académico, ¿sí? Un poco de qué se trata nuestra asignatura y algunos conceptos generales, ¿sí? Para que ustedes sepan de qué se trata. Nosotros, como bien dijo Lau, es una asignatura de segundo año, formamos parte de lo que se conoce como la formación básica y compartimos en nuestro mismo año con asignaturas como nacimiento, crecimiento y desarrollo, desgaste, ARTI, que van a ver que las ARTI son varias, en este caso van a estar con ARTI 3, prevención e investigación, que es lo que ustedes después van a conocer como PIAS, porque ahora es como que uno nombra la materia completa. En 1 o 2 meses ya van a decir las ARTI, ADN, FSH, otros no van a saber ni de lo que hablan, pero son todas siglas y asignaturas. Y vamos a tener también interculturalidad, que tiene que ver con lo que es APS. Si bien es una asignatura de segundo año y es compleja y hay un montón de nombres y demás, ustedes después van a poder ver que se relaciona con asignaturas de años posteriores. Yo soy docente también de una asignatura de quinto año que se llama Medicina Interna, que ADN, si bien es una asignatura de segundo, es muy útil también para las partes clínicas, porque si yo no conozco cuáles son los agentes o de qué manera responde mi sistema inmunológico, es muy difícil que yo logre conocer o interpretar cómo es la función de un agente de mi sistema inmune en una enfermedad. ¿Sí? Así que lo que tiene estas asignaturas que se van relacionando con todo lo que viene después. Es la base, ¿sí? Por eso está dentro de las asignaturas básicas, para después poder desarrollar de una manera correcta todo lo que tiene que ver con el ciclo clínico. Nosotros tenemos objetivos, como los van a ir teniendo en todas las asignaturas, y dentro de esos objetivos es comprender el contexto de interacción de microorganismos con la especie humana. Porque vamos a ir viendo que no todos los microorganismos van a ser patógenos, ¿no? Nuestro organismo está lleno de microorganismos, muchos de ellos son sumamente saludables. De hecho, cuando no los tenemos, tenemos enfermedades, ¿sí? Entonces, el primer concepto que uno tiene que tener en claro es que yo tengo que aprender esa interacción y comprender que no todos los microorganismos van a ser patógenos, ¿no? Existe la microbiota, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la microbiota forma una función fundamental en nuestro organismo. Otro de los objetivos es cuáles son las características fundamentales de estos grupos de microorganismos. Ustedes van a ver más adelante que cuando yo hablo de bacterias, hablo de características particulares, lo mismo de virus, ¿sí? Lo mismo de parásitos, lo mismo de hongos. Cada uno de ellos tiene características especiales que en pos de cómo se presente el paciente a la consulta, me va a hacer a mí pensar a qué agente puede deberse ese cuadro clínico, ¿sí? Pasa la otra. Ahora, como conceptos generales, ¿no? Y como para que es muy temprano a la mañana y nos despertemos un poco, ¿qué es para ustedes microbiología? Sanatena, ahora es el momento. Después, ¿qué es microbiología? Bichitos chiquititos, ¿no? Ustedes, yo siempre le digo a los estudiantes, en ADN y en la carrera de medicina en general, es muy importante desglosar las palabras, ¿sí? Al desglosar la palabra, de hecho nosotros siempre decimos, en la pregunta generalmente está la respuesta, ¿está bien? ¿Qué es la microbiología? Micro quiere decir pequeño, bio quiere decir vida y logía quiere decir estudio. Entonces la microbiología es el estudio de los pequeños agentes. ¿Está bien? Esos pequeños agentes van a tener características particulares, porque algunos los voy a ver en el microscopio, que van a ser los más chiquititos, pero otros los voy a poder ver a simple vista. ¿Está bien? ¿Cuáles son los beneficios que nos da a nosotros estudiar la microbiología?
tiene que ver un poco con esto, ¿no? Es decir, si yo conozco cuáles son los agentes de la flora normal, voy a saber cuáles son los agentes patógenos. En nuestro medio va a haber determinados agentes, si yo me voy al norte va a haber otros agentes, si yo me voy al sur va a haber otros agentes. Entonces eso también es importante conocer. No son todos los microorganismos predominantes de la misma flora. Por eso también nosotros vamos a hablar después, por ejemplo, infecciones del viajero. ¿Por qué lo vemos como un ítem aparte? Porque no tenemos esos agentes en nuestra población. Está bien, vienen de otro lado, no sé, el que tuvo la oportunidad de viajar a África tiene quizá el riesgo de algún agente que nosotros no tenemos en nuestro medio, ¿no? Entonces, hay que conocer bien la microbiología en general y en cada espacio físico, ¿está bien? Tenemos que saber qué es el sistema inmune y qué es el sistema inmune para ustedes. ¿Sí? Bien, entonces, por un lado, dijo la compañera, nos va a defender de aquellos microorganismos que quieran entrar a nuestro organismo y se relaciona con los glóbulos blancos. ¿Algo más del sistema inmune? Sistema de defensa. Hay dos tipos. A ver. Bien, hay dos tipos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Primero, el sistema inmune, como bien dijeron, son como los soldaditos, ¿está bien? Que nos van a defender de agentes externos. O, en algunas situaciones, de agentes internos. ¿Por qué esto es importante? Porque el sistema inmune, no solamente nos va a defender de agentes o de bichos. En algunas situaciones, ¿sí?, también nos tiene que defender de otras noxas, como por ejemplo el calor, ¿no? El que ayer estuvo en la playa y no se puso protector y hoy está rojo como un camarón, ¿no? Eso también tiene que ver, por ejemplo, porque es una respuesta inmunológica al calor. O sea, mi organismo se está defendiendo de una noxa, en este caso, el calor. Cuando yo me quemo con la hornalla, alguien me está diciendo que tengo que sacar el dedo de la hornalla. ¿Se entiende? Eso también es el sistema inmunológico. Es decir, tengan el concepto que el sistema inmune no solamente nos va a proteger de agentes o de bichos, ¿sí?, sino también de otros agentes externos como cualquier noxa. Y en algunas situaciones también de agentes internos, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes. El lupus, la artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿sí?, la enfermedad celíaca, la intolerancia a la proteína de la leche, pues, por ejemplo, esos son mecanismos de respuesta mediadas también por nuestro sistema inmunológico. ¿Está bien? Así que el concepto de sistema inmune no es solamente frente a agentes, sino también a cualquier noxa, que puede ser tanto de forma externa como interna. Y esto que decía la compañera, que había dos partes, digamos. El sistema inmune de respuesta innata, que quiere decir la respuesta inmediata, de la hora, la respuesta rápida, y después la respuesta adquirida, que es donde se van a activar una serie de mecanismos para posteriormente poder dar una respuesta, y no solo una respuesta, sino también generar una memoria. ¿De qué sirve generar una memoria? Para que la próxima vez que yo me exponga a esa noxa, la respuesta sea más rápida y efectiva. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dónde está ubicado el sistema inmune? ¿Dónde está el sistema inmune? Bueno, hay algunas células que están en la sangre, ¿y solamente en la sangre? Todo el cuerpo. ¿Sí? Todo nuestro organismo tiene parte del sistema inmunológico, ¿sí? Tenemos el sistema linfático, que en el sistema linfático se va a generar el accionar de los mecanismos, ¿sí? Pero yo tengo células en todo el cuerpo, ¿está bien? Imagínense si yo solamente tuviese mecanismo de defensa a nivel de la sangre, hasta que la noxa no ingrese a la sangre no habría respuesta. ¿Se entiende? Entonces, el sistema inmune lo tengo en todos lados. Principalmente, por supuesto, van a estar los órganos linfoides, ¿sí?, que es donde se van a activar la respuesta. ¿Sí?
También nosotros dijimos que en nuestra asignatura vamos a ver lo que tenga que ver con nutrición. Vemos como un pantallazo general de lo que tiene que ver nutrición. ¿Y por qué les parece que vemos nutrición también en ADN? No es porque somos jodidos, hay otras razones. ¿De qué depende cómo como? Sí. Por ejemplo, porque por la comida pueden ingresar algunos agentes. De hecho, después vamos a ver un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Por qué otra cosa? ¿Hay algún vegetariano? Bueno, los vegetarianos tienen una flora microbiana particular que no tienen los que no somos vegetarianos. Lo mismo los veganos, lo mismo los celíacos. No es lo mismo si yo como una dieta rica en frutas, verduras, o si tengo una dieta rica en ultraprocesados. ¿Está bien? Mi flora va a cambiar, ¿sí? Por ende, el mecanismo de respuesta inmunológica frente a agentes también va a cambiar. Por ende, la colonización va a ser distinta, ¿sí? Por eso nosotros siempre decimos, no se enferma quien quiere, se enferma quien puede, ¿sí? Tenés que tener determinadas características para que eso suceda. Entonces, la nutrición es sumamente importante en nuestro mecanismo de defensa, ¿sí? Como así también en la predisposición a algunas enfermedades. Los que se han ido de vacaciones a otros lados, no sé, que comes en la playa, ¿no? Ahí aumenta el riesgo, ¿no? O comer en el carrito a la salida de la cancha. Eso también aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque en esos, quizás en esos alimentos haya determinados agentes que puedan ser nocivos. Por eso es tan importante lo que como, dónde lo como, cómo lo como, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. Ahora, con respecto a las enfermedades o a las infecciones, hay como un montón de teorías, ¿sí? Pues si me querés interrumpir, me puedes interrumpir y puedes hablar. Hay un montón de teorías. En ese montón de teorías van a modificar de qué manera se han ido viendo las infecciones con el correr del tiempo. De hecho, si bien hay un montón de teorías anteriores, actualmente es como algo que va migrando constantemente y se va actualizando en pos de que va mejorando la calidad de esos estudios, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar de... Poneme ahí por eso. Nosotros vamos a ver que hay un montón de teorías, que no vamos a ahondar en estas teorías ahora, pero sí van a ver que está la teoría del miasma, del germen, de la caja negra, histórico-social, teoría de las cajas chinas. ¿De qué manera se han ido viendo las infecciones con el correr del tiempo? En algún momento eran pecados, ¿sí? eran personas que estaban poseídas, entonces eran exiliadas, eran alejadas, en otro momento se generaba un aislamiento total de esa persona, se tenían que sacrificar, digamos, había situaciones que con el tiempo, por suerte, han ido migrando, ¿está bien? Hoy por hoy, nosotros basamos en algunas situaciones los postulados de Koch, por ejemplo, que se han ido haciendo diferentes estudios y ha habido diferentes escenarios, de hecho de ahí también tenemos premios Nobel, donde lo que se ha visto que, por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad y yo aíslo ese agente y ese agente lo puedo reproducir, ¿sí? Ese agente lo puedo reconocer y lo puedo identificar, eventualmente lo puedo inocular en otro huésped y si genera la misma respuesta puede decir que ambos tienen la misma enfermedad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba? Al inicio de la pandemia, por ejemplo, cuando sabíamos que había un agente que se sospechaba viral pero no sabíamos qué era, ¿no? Hubo que estudiarlo, hubo que generar un aislamiento de esa muestra, identificar qué tipo de agente era. Una vez que se identificó que era un virus, identificar qué tipo de virus era, cuál era su comportamiento, cuál era su forma de contagio. Bueno, ahora se hace como muy en pasos y detalladamente, pero antes no había estrategias o herramientas y era mucho más rudimentario, ¿está bien? Entonces, los postulados de Koch que tienen que ver con la teoría microbiana de las enfermedades es algo que vamos a ir viendo y que sirvió para entender de qué forma se van a ir desencadenando las infecciones, ¿sí? Entonces, conceptos generales, nosotros nos vamos a relacionar obviamente con ecología, ¿sí? Porque tiene que ver con esto que estábamos hablando del medio ambiente. Por ende, si yo tengo en claro qué es la ecología y la salud,
Cuando hablo de ecología, voy a hablar de la tríada ecológica, ¿no? La tríada ecológica es como la base de todo cuadro infeccioso, que quiere decir la relación entre el huésped, el medio y el ambiente, ¿sí? Por eso esto que les decía al inicio, no se enferma el que quiere, se enferma el que puede. ¿Se acuerdan en la pandemia? Capaz que yo tenía COVID y estaba con un compañero estudiando y el otro nunca se contagió. ¿Pero por qué? Porque su sistema inmune estaba efectivo, porque el ambiente estaba ventilado y porque mi carga viral era baja, por ejemplo, ¿no? Depende de un montón de factores. Por eso, para que haya una infección, siempre es importante que exista un desbalance en esta tríada ecológica. O el huésped no se defiende de la manera efectiva, o el ambiente es demasiado propicio para ese agente, o el agente es bien efectivo. ¿Se entiende? Siempre vamos a tener en cuenta esos factores. Y posteriormente nosotros en ADN agregamos algo que es los factores concausales, que tienen que ver con el medio físico donde la persona se desarrolla, o a veces la situación de pobreza genera, por más que vos tengas un sistema inmune óptimo, pero no podés alimentarte de la manera efectiva o no tenés donde eliminar las excretas, eso también favorece al medio de algunas infecciones. No, espera. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la cadena, ¿no? Esta cadena infecciosa o la cadena de los riesgos que tiene que ver con el proceso de salud de enfermedad, también se relaciona con otros factores externos, como por ejemplo las vacunas, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta las vacunas. Eso también va a favorecer la protección, digamos, frente a algunas infecciones. ¿Sí? A veces no hacia la infección per se, pero sí a la presentación de formas graves. Entonces, vacunas también es algo elemental en todo lo que tenga que ver con la protección y prevención de enfermedades. Gracias. Nosotros dijimos que esta asignatura, que se llama ADN, tiene un valor importante sobre la microbiología, por lo cual nosotros vamos a usar el microscopio. Después vamos a ver, en la asignatura nosotros tenemos los espacios de trabajo que van a ser los seminarios, que son actividades con modalidad taller. Tenemos los laboratorios, que son en la sala de laboratorio donde utilizamos el microscopio, ¿sí? Tenemos la actividad de taller, ¿sí? Que la actividad de taller es en grupos y se hace la disertación sobre un tema, y después ustedes tienen en campus la parte teórica, digamos, con algunas clases y algunos cuestionarios. En los sistemas, por supuesto que tenemos que conocer cuáles son todos los sistemas de nuestro organismo, ¿sí? Y también conocer cuáles son los distintos reinos que abarcan a los diferentes agentes. Entonces, los reinos que nosotros tenemos, que esto es como la base, ¿sí? de la asignatura, es cómo voy a clasificar a los seres vivos. Como gran clasificación, yo voy a tener las células que tienen núcleo y las células que no tienen núcleo. ¿Está bien? Dentro de las células que no tienen núcleo, que son los moneras, ¿sí? Es donde van a estar las bacterias, ¿sí? Que es como que el agente que más predomina en todo nuestro medio. Después vamos a tener, dentro de las que tienen núcleo, van a depender si generan tejido o si no generan tejido. Dentro de las que no generan tejido, ¿sí? Vamos a tener los prototrictas, ¿sí? Donde ahí vamos a tener los protozoos, que forman parte de los microparásitos, es decir, son aquellos parásitos que voy a lograr ver por el microscopio, las algas, y dentro del reino de los hongos vamos a tener las levaduras y los mohos. ¿Sí? Las levaduras, la levadura de cerveza, ¿está bien? Y los mohos son los pelitos que le aparecen al tomate que está en la esquina de la heladera, que lo compré y nunca comí, ¿está bien? Y dentro de los que forman tejidos tenemos las plantas, ¿sí? Y los animales. Bien. Claro, ahí va. Dentro de esa gran familia, ¿sí? No vamos a ver los virus. ¿Por qué no están los virus como agentes específicos o como un reino? Porque no son seres vivos. Muy bien, los virus no son seres vivos. Después van a ver que se conocen como parásitos intracelulares obligados. Parásitos porque viven de otro, ¿está bien?
intracelulares porque necesitan indefectiblemente de la maquinaria celular para poder sobrevivir, porque como no tienen vida, necesitan usar el mecanismo de otro, ¿sí? Dentro de los medios que nosotros tenemos, vamos a ver el ambiente, el medio ambiente, ¿sí? O sea, el ambiente, el espacio. O sea, acá el ambiente sería este aula magna. El medio ambiente sería el complejo universitario. ¿Sí? Ahí hay otras dos fotos. La ecología sería, por ejemplo, todo el barrio San José. ¿Sí? Que creo que esto es barrio San José. No sé. ¿Sí? O bien todo lo que tiene que ver con la ciudad de Mar del Plata. ¿Se entiende? Es como que uno va de la micro a la macro. ¿Por qué esto es importante? Porque también dentro de un mismo medio ambiente o dentro de un mismo espacio ecológico, depende en qué territorio me encuentre, cuál es la gente que va a ver, cuál es la calidad que va a ver y demás. Por ejemplo, si yo estoy en un área periférica de la ciudad, quizás que no tenga agua potable, el medio ambiente, si bien es el mismo porque estamos todos en Mar del Plata, va a estar dado por determinada calidad o cantidad de agentes. Si yo estoy en un área de agua potable, de calles de asfalto, de cloacas y demás, las características del ambiente van a ser otras, ¿no? Por eso es importante conocer al momento que llega el paciente, por ejemplo, dónde vive, si cuenta o no con los servicios. Claro, eso lo ven en hábitat. Bien. En cuanto a los términos o a qué significa cada una de estas cosas, ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí con el entorno. ¿Sí? Esto es un poco lo que mencionábamos recién. Ecosistema es el conjunto de especies en un área determinada. Y medio ambiente forma parte del ambiente, o en realidad el ambiente forma parte del medio ambiente, es el conjunto de factores externos, ¿sí?, que van a ocupar a un territorio. Bien. Ahora bien, nosotros vamos a ver que hay dentro de los agentes, dijimos como grandes grupos, los que tienen núcleo y los que no tienen núcleo, y los virus que no son ni chicha ni limonada, ¿está bien? Dentro de esto vamos a tener cierta estabilidad en los diferentes nichos. Por ejemplo, para que existan las bacterias, ¿sí?, en nuestro tubo digestivo, tiene que haber determinada calidad de nuestro tubo digestivo. Tiene que haber un pH determinado, ¿sí?, tiene que haber una mucosidad determinada, tienen que haber factores químicos determinados, tiene que haber nutrientes determinados. Por eso, por ejemplo, cuando como algo a lo que no estoy acostumbrado, o algo picante, o algo irritativo, por ejemplo, hago episodios de diarrea, porque estoy alterando mi flora. ¿Se entiende? Eso no quiere decir que esté con una enfermedad, pero sí se genera el mecanismo de disbiosis, se llama, es decir, genero un cambio, ¿sí? Y ese cambio genera un mecanismo de respuesta, ¿sí? Entonces, es importante conocer eso. De estos agentes, lo que tengo que tener en cuenta es que algunos agentes se van a ver en el microscopio óptico, que es el microscopio con el que ustedes van a utilizar durante la cursada, pero otros se van a ver en algo que se denomina microscopio electrónico. Por ejemplo, los virus. Los virus los voy a ver en un tejido, en un microscopio electrónico, ¿sí? Pero, por ejemplo, las bacterias las voy a poder ver en el microscopio óptico, ¿sí? El microscopio electrónico tiene muchísimo más aumento, ¿sí? Entonces nos permite ver partículas mucho más pequeñas. En cuanto a la estabilidad, fíjense, ¿no? Desde el ecosistema vamos a pasar a la comunidad, a la población, al organismo, ¿sí?, y a los diferentes tejidos hasta llegar a la porción más pequeñita de todas, ¿sí?, que está allá arriba, que va a ser la organela, ¿no?, por encima de la organela. Esto es un poco lo que les decía recién. Hay diferentes personajes que han formado parte trascendental en la historia de la microbiología, que han hecho estudios que permitieron, ¿no?, conocer lo que hoy sabemos de todos los agentes.
Pásame la otra que ahí está más fácil porque... Jenner, por ejemplo, es el que investigó sobre la viruela, ¿sí? Antes de que se conociera nada, y lo que él pudo determinar era que las mujeres que ordeñaban las vacas eran las que se contagiaban de una enfermedad, no le sabíamos el nombre, ¿sí? Se contagiaban de esa enfermedad. Y lo que él pudo determinar era que si de esa mujer yo tomaba una muestra y la inoculaba en otro huésped, podía determinar la misma enfermedad. Y a partir de ahí pudo investigar, ¿sí? Y se creó la primera vacuna para la viruela, que no sabían en ese momento que era vacuna, sino que lo que se hacía era, al extraer sangre de esa persona que estaba infectada, lo que extraían eran anticuerpos. Entonces, al inocular a una persona que había estado expuesta nuevamente, no desarrollaba la enfermedad. Por eso las vacunas se llaman vacunas, porque vienen de la vaca. ¿Sí? Bien. Esto es mucho más detallado y más fino, después lo leerán al que le interese más la historia de la medicina y de la microbiología. Después tenemos a Pasteur, ¿sí? Que Pasteur también investigó un poco sobre lo mismo. A partir de las aves se generaba el aislamiento de un agente, ¿sí? Se permitía que ese germen pudiese crecer, ¿sí? Se inoculaba en un agente sano y se veía que desarrollaba la enfermedad, ¿sí? Por eso esto de la pasteurización de los alimentos sale de Pasteur, ¿sí? De que si yo lo que hago es eliminar los agentes de un organismo que está contaminado, ¿sí? Evito la colonización posterior, ¿sí? Fleming es el que creó el antibiótico, ¿sí? El creador de la penicilina. Bueno, esto es un poco la línea de tiempo de los distintos descubrimientos que ha habido, ¿sí? Fíjense, ¿no? Desde 1796, o sea, añares luz a donde estamos ahora, y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Hasta en el 28, que es cuando se descubrió el primer antibiótico. Fíjense, por eso la esperanza de vida también era tan distinta antes, ¿no? Ahora, por suerte, hemos ido prolongando. Luego, en el 65, se generó la teoría germinal de las enfermedades infecciosas y ahí empezamos un poco más con la microbiología moderna, pero con todas estas estrategias, ya sabiendo de las vacunas, sabiendo de diferentes agentes, pudiendo aislar, pudiendo reconocer, ¿no? En otros conceptos mucho más generales y sobre todo con los antibióticos, que eso nos permitía, ¿no? Poder frenar muchos de los procesos infecciosos. ¿Qué se conoció entonces a partir de estos postulados que mencionábamos el cuadrito al inicio, ¿no? De los postulados de Koch? El microorganismo causal tiene que estar presente en cada caso de enfermedad. Es decir, para que yo diga esto es este agente o esta población tiene este agente, tengo que aislar en esas personas ese agente. Ese agente a su vez tiene que poder crecer, es decir, que si yo al agente microbiológico lo pongo en condiciones favorecedoras, tiene que poder crecer y replicarse. Por ejemplo, en los cultivos bacterianos, ¿sí? Por otro lado, si yo inoculo, ¿sí?, ese microorganismo en un huésped sano, tiene que generar la misma enfermedad que en el huésped que se enfermó primero. ¿Sí? Esto tiene que ver con los postulados. Y en ese nuevo huésped en el que inoculé el agente, tengo que poder aislar el mismo agente que en el primero. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto, si bien no es tan 100%, porque por ejemplo hoy se sabe que la misma bacteria puede tener manifestaciones diferentes dependiendo del huésped, porque va a depender de si ese huésped es inmunocompetente o es inmunocomprometido. Si ese huésped, por ejemplo, es un niño o es un adulto, si está en condiciones de hacinamiento o no. Después también se sabe de que va a depender de las características del agente, si hay mucho agente o poco agente. También de las características del medio, volvemos a la tríada ecológica, ¿no? Si el medio era propicio o no. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que se estudió en el inicio y a partir de esto se fue avanzando, ¿sí?, en las diferentes teorías que tienen que ver con las infecciones. Esto pasa.
Bueno, esto igual, esto es Nacho. Nuestro titular es inmunólogo, así que tenemos inmunología mucho. Este es los premios Nobel de Medicina, ¿sí? Nuestro premio Nobel de Medicina es César Milstein, ¿sí? Que lo que determinó es los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Pero también tenemos, ¿no?, previamente a Hussey, que lo que hizo fue estudiar el desempeño de las hormonas, y a Leluar, que la participación que tuvo fue en el desarrollo farmacéutico sobre todo, ¿sí? Milstein es el último. Entonces, hasta ahí un poco de generalidades. Ahora nos vamos a meter un poco más en lo que se trata la asignatura, ¿no? Dijimos que la microbiología, o que es un microbio, que es lo mismo, microbio, es un agente chiquitito, ¿está bien? Teniendo en cuenta esto, dentro de esos agentes chiquititos nosotros vamos a ver grandes familias que son 4. Vamos a ver virus, bacterias, hongos y parásitos. Hay una de las partículas que son los priones, que lo vamos a mencionar cuando vemos virus, pero en realidad los priones no son un agente, porque son una proteína, es decir, son un pedacito chiquitito, ¿sí?, de algo, ¿no? Son proteínas, por eso no lo vemos como agente netamente, ¿sí? Para conocer esto y para entender un poco la relación que existe entre los agentes y el huésped, es que conocemos estas definiciones que tienen que ver con las relaciones. Dentro de las relaciones nosotros tenemos el mutualismo. ¿Qué quiere decir mutualismo? Que ambas especies se benefician, ¿sí? Ambas especies se benefician. Como por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Lactobacilos que forman parte de la microbiota. O sea, la microbiota se beneficia porque come de nuestro intestino, y nosotros nos beneficiamos porque necesitamos de la microbiota. ¿Está bien? Eso sería mutualismo. Ambos se benefician. Después tenemos el comensalismo. Uno se beneficia, pero al otro no le molesta. Como por ejemplo, un adolescente en casa sería parasítico. Claro. Claro, eso sí, lo que dice el agua es cierto. Dentro de la misma microbiota, ¿no?, hay muchos que son comensales. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no cumplen ninguna función para con nosotros, pero se alimentan de nosotros. Y la tercera fase, que tiene que ver con el parasitismo, que quiere decir uno se beneficia y el otro se perjudica, como por ejemplo, la Giardia, ¿parásito? Claro, la Giardia, por ejemplo, los parásitos, digamos, los piojos, vamos a lo clásico, la sarna, los agentes, ¿no? ¿Sí? Los helmintos, que son los gusanos, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo conozcan porque tiene que ver con esto que mencionábamos al principio, ¿no? No toda presencia de microorganismo implica enfermedad. ¿Está bien? Entonces es importante conocer esto. Teniendo en cuenta esto es que nosotros decimos que los microorganismos son los únicos agentes causales de enfermedad. Bueno, dijimos que no, ¿no? Que había otras cosas que podían generar alguna enfermedad, que podían tener que ver con noxas externas o en algunas situaciones componentes internos, como las enfermedades autoinmunes. Que sí tenemos que entender que los cambios que existen en nuestro huésped tienen que ver también con avances que se generaron en el estudio de la microbiota. Ustedes vieron como que en los últimos años se habla un montón de microbiota, hay publicidad por todos lados, los nutricionistas hablan un montón de microbiota. En algún momento cuando se hacían los lavados intestinales, ¿te acordás? Que era para cambiar la microbiota, trasplantes de microbiota. Digamos, hay muchas cosas que existen que tienen que ver con esto, ¿no? Porque hoy por hoy se sabe que todos los agentes que van a formar parte de nuestro organismo van a tener una función particular, ¿sí?
Por eso es tan importante esto que hablábamos al inicio, qué como, cómo lo como, cuándo lo como y en qué medio, ¿no? O en qué entorno. Sí. Esto es un poco el tamaño de los agentes, como para que ustedes se vayan dando una idea, por ejemplo, ¿no? Fíjense, una bacteria mide 1 micrómetro, o sea, de 1 a 10 micrómetros, chiquitititas, o sea, imposibles de ver al ojo humano, ¿sí? Las voy a ver en microscopio y algunas, en algunas situaciones, ni siquiera todas, ¿no? Pero si yo veo, por ejemplo, las estructuras virales, que las voy a tener que ver encima dentro de alguna célula, porque dijimos que no viven solos, ¿sí? Son más chiquititas aún porque miden nanómetros generalmente, ¿no? Entonces, son agentes que son invisibles al ojo humano. Algunos parásitos sí van a ser visibles a simple vista. Dentro de las células dijimos que había dos tipos, células con núcleo, que son las eucariotas, ¿sí? Y las células sin núcleo, que son las procariotas. Y habíamos dicho al inicio que dentro de las procariotas, ¿qué agentes estaban? Las bacterias, ¿no? Muy bien. Fíjense, ¿no? En ese grafiquito de la célula procariota de la bacteria, tienen como si estuviese cortada para poder evidenciar las diferentes capas, y ahí tienen, ¿no? Una cápsula, una pared, un ribosoma, una membrana plasmática, un flagelo. ¿Esto de qué sirve? Porque después esas características que hacen a la composición de la bacteria son las que nos van a ayudar a identificar de qué bacteria se trata. Van a ver que voy a tener cocos, voy a tener bacilos, voy a tener agentes flagelados, voy a tener agentes ciliados, ¿sí? La característica que tiene ese agente después me sirve a mí para saber a cuál se corresponde. ¿Y esto me sirve después cuando yo sea médico? Sí, me sirve, porque si a mí el bacteriólogo me dice tengo cocos en cadena, yo voy a pensar en determinado agente. Si el bacteriólogo me dice en el cultivo creció un bacilo, yo voy a pensar en otros agentes. ¿Sí? Por eso es importante. Dijimos que íbamos a ver 4 familias: virus, bacterias, hongos y parásitos. Dentro de los virus, las características generales dijimos que son acelulares, es decir, parásito intracelular obligado, dependen indefectiblemente de la maquinaria de una célula. Tienen una cápside porque la cápside está formada por proteínas. Esas proteínas, algunas van a formar parte de lo que tiene que ver con la estructura del virus y otras van a formar parte en la replicación de ese virus, y van a tener un material genético, que ese material genético puede ser tanto ADN como ARN. En cuanto a los hongos, son eucariotas, van a tener una pared diferente al resto de los agentes, que es formado por quitina, y dentro de estos a su vez van a ser unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares o multicelulares, por ejemplo las hifas, ¿sí? Dentro de las bacterias dijimos que eran procariotas, por lo cual van a ser unicelular y van a tener una pared de péptidoglicanos. Ahora, en referencia a esa pared de péptidoglicanos, depende qué tan grande o qué tan compleja sea esa pared, es la respuesta que van a tener a un colorante que se llama tinción de Gram. Entonces, a las bacterias, en pos de su tinción de Gram, las voy a definir como bacterias Gram positivas o bacterias Gram negativas. Las que se tiñen con Gram son las positivas, las que no se tiñen con Gram son las Gram negativas. Y dentro de los parásitos, también son eucariotas. Algunos van a ser unicelulares, como son los protozoos, como la Giardia, que mencionaron recién acá, y otros van a ser pluricelulares, como son los metazoos, o por ejemplo los ectoparásitos, ¿sí? Que son los que están por fuera de nuestro organismo. Después esto, en el correr, digamos, de la unidad de aprendizaje, lo van viendo como todo en detalle, cada familia con su característica particular, con sus detalles particulares y demás. Ahora, con solo la presencia de un microorganismo en un huésped, ¿hay enfermedad? ¿Qué les parece? ¿De qué depende? Si yo tengo un solo bicho, ¿estoy enfermo?
dijimos recién, ¿no? Que tiene que haber una serie de características para que desarrolle la enfermedad, ¿no? Y después que depende qué tipo de agente es, en qué medio, en qué huésped. ¿Está bien? No siempre voy a tener la enfermedad. Entonces, hay un concepto importante que tiene que ver con esto de organismo holobionte, ¿no? Nosotros estamos llenos de bacterias, estamos llenos de agentes, llenos de agentes. Si cualquiera de nosotros en este momento se hace un cultivo, a muchísimos de nosotros ese cultivo nos va a dar positivo. Pero eso no quiere decir que estamos infectados, quiere decir que estamos colonizados, porque estamos colonizados. Ahora, para que haya desarrollo de enfermedad, ese agente tiene que generar una signo-sintomatología. ¿Sí? Si yo me hago un cultivo y me viene positivo, por ejemplo, me hago un cultivo de orina y ese cultivo me viene positivo, pero no tengo ardor, no tengo dificultad para orinar, no tengo dolor lumbar, no tengo fiebre, no tengo infección urinaria. ¿Se entiende? Tengo solo un cultivo positivo. Entonces, el concepto que yo tengo que tener es que el aislar un agente no habla de enfermedad. Para que haya enfermedad se tiene que acompañar de signos y síntomas acordes. Efectivamente. Ahí también tener en cuenta, claro, lo que dice Lau, que es los factores de virulencia. Los factores de virulencia son todas las estrategias que toma un agente para vencer a nuestro sistema inmune. Por ejemplo, las bacterias dentro de sus factores de virulencia tienen flagelos, que es como una colita, como un pelito en la cola, ¿sí? ¿Para qué sirve ese flagelo? Para que vayan más rápido, ¿sí? Otros tienen cilias. Las cilias son como unos pelitos alrededor, que permite la cilia que se peguen como un abrojo, ¿sí? Otros tienen toxinas. Toxinas son moléculas químicas que es como si yo mando un... ¿Qué sería? Un... Claro, yo es como si yo mando... ¿Eh? Claro, pero ¿qué? Yo quiero decir una palabra. Como si yo mando un mensajero, no me sale la palabra, perdón, como si yo mando un mensajero a distancia, ¿no? Para que en ese lugar genere una respuesta. Entonces, claro, yo tengo la bacteria en mi intestino, pero me genera la manifestación en la piel, por ejemplo. ¿Se entiende? Es como un mensajero a distancia. Esas son las toxinas. No sé, los parásitos también tienen sus factores de virulencia. Tienen como unas ventosas que les permiten adherirse al intestino. Entonces la pregunta es por qué existe la microbiota. Claro. Sí, es decir, ¿cuál es la función de la microbiota? ¿Qué es lo que hace la microbiota? Primero genera como una película, ¿no? Imagínense como si yo pintara, ¿no? Y genera toda una película a nivel de la piel, del tubo digestivo, del aparato respiratorio, del sistema urinario, porque microbiota dijimos que hay en todos lados. ¿Y qué es lo que hacen esa película? Están todos bien juntitos, bien juntitos. Entonces no dan espacio a que ningún agente que ingrese de manera externa penetre, porque estamos todos tan juntitos que no le damos espacio para pasar. ¿Está bien? Por otro lado, libera determinadas sustancias que ayudan a que esos agentes no puedan tornarse patógenos, ¿sí? Y compiten por el sustrato, es decir, la microbiota también tiene que comer. Entonces, al comer la microbiota no le permite que la bacteria exógena, ¿sí?, se alimente. ¿Está bien? Ahora bien, hay situaciones en las que esa microbiota se altera. Como esto que decíamos, cuando como algo nuevo, cuando como mucho picante, cuando estoy con antibióticos, ¿sí? Esa microbiota se altera y va a dar lugar a este fenómeno de disbiosis. Y cuando se genera este fenómeno de disbiosis, la noxa tiene un lugar por donde ingresar. ¿Sí? Sería como genera el espacio y en ese espacio va a ingresar la noxa. ¿Sí? Esto es un poco lo que mencionábamos recién, ¿no? La microbiota, fíjense, está formado por un montón de agentes, no solamente bacterias. Hablamos mucho de bacterias porque es lo que predomina y es porque lo más estudiado, sobre todo también la microbiota a nivel del tubo digestivo, pero microbiota hay en todos lados. También hay algunos hongos que van a formar parte de la microbiota y algunos parásitos. Y dentro de la microbiota, fíjense, existen proteínas, péptidos, lípidos, polisacáridos, material nucleico. Es decir, la microbiota no solamente es agentes, sino todo lo que tiene que ver con eso, ¿sí?
Y lo que van a producir, claro, dentro de los metabolitos, las moléculas que van a generar mecanismos de respuesta inmunológica en un segundo tiempo, pueden generar también toxinas para evitar la colonización bacteriana. Esto es importante, ¿no? Las funciones de la microbiota. Generan también vitaminas. Entonces, la microbiota es sumamente importante en todo lo que tenga que ver con el proceso salud-enfermedad. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, a nivel de la piel, esto que te dicen cuando vos te lastimás, no sé si yo estoy haciendo jardín y me lastimo, lo primero que tengo que hacer es lavarme las manos, ¿no? Porque en ese momento arrastro, ¿no?, toda esa microbiota que se va a generar. Bien. En el medio externo, lo mismo. No todos los agentes van a ser nocivos. ¿De qué va a depender? Lo mismo, tríada ecológica. Condiciones del huésped, condiciones del ambiente, condiciones del medio. ¿Sí? Es decir, esto que, no sé, si todo el externo sería nocivo, ninguno de nosotros podría salir de su gaveta, ¿no? Tendríamos que convivir siempre en el mismo espacio. Y por ejemplo, ahora estamos en otro espacio con otra capacidad ecológica, digamos, ¿no? Porque estamos con un montón de gente que no conocemos en un espacio que quizás no tenga, por ejemplo, ventilación aérea, ¿no?, hacia afuera, más que la puerta allá, ¿no? Entonces acá nos exponemos también a otros agentes. Eso no quiere decir que alguno de nosotros se vaya a enfermar. ¿Me explico? Es decir, para que exista una infección en un huésped, tiene que generarse un mecanismo de interacción en esa tríada ecológica que tiene que ver con huésped, medio y ambiente. Y no solo eso, ¿sí?, sino que tiene que estar en un ecosistema o en un medio ambiente particular. Esto es el gran cuadro de ADN de, creo que la primera clase, del primer núcleo de microorganismos es ese, ¿no? Este es el primer núcleo que vemos. Tenemos los agentes acelulares que mencionamos recién, que dijimos que eran los virus y los priones. Los virus se van a clasificar en pos de su material genético como virus ADN o como virus ARN. Después tenemos los celulares, que van a estar los procariontes, que vemos las bacterias, que dijimos que las íbamos a caracterizar en pos a su coloración a gram, como gram positivas o como gram negativas. Y los eucariontes, que están los hongos, los protozoos y los metazoos. Las arqueas nosotros no vemos. Los hongos dijimos que podían ser unicelulares, que eran las levaduras, o pluricelulares, que eran las hifas. Y dentro de los protozoos, que son los parásitos microscópicos, es decir, los que voy a ver en el microscopio, se van a clasificar en pos de su mecanismo de locomoción. Entonces yo voy a hablar de amebas, que es el que se mueve más lento a través de pseudópodos. Los ciliados, las cilias son como unos pelitos que tienen alrededor de su estructura. Los flagelos, que son como colitas que tienen de desplazamiento, ¿sí? Y los esporozoos. Y los metazoos son los gusanos, que son los helmintos. A su vez, los helmintos se van a clasificar en dos familias. Los platelmintos, que son los gusanos planos, por eso platelmintos, y los nematelmintos, que son los gusanos redondos. ¿Sí? Entonces, dentro de estos conceptos generales, ¿van bien? Es como, y eso recién empieza es solo la generalidad. Dentro de los parásitos, lo que nosotros tenemos que identificar que es un parásito, ¿no? Y esto viene y se remonta de una historia muy, muy lejana, pero lo que nosotros podemos identificar es que los parásitos, esto que decíamos al inicio, ¿no?, se van a beneficiar de alguna forma del huésped, ¿sí? Y no solo se van a beneficiar, sino que también van a generar un daño. Después vamos a ver conceptos que tienen que ver para definir de lo que es parasitismo a lo que es parasitosis. Parasitismo es cuando el parásito, ¿sí?, nos usa y nos genera un perjuicio. Parasitosis es cuando el parásito o el agente está sin generar daño. ¿Está bien? Eso es importante porque
se ve en la evolución clínica muchas veces, sobre todo en pediatría, ¿no? Que por ahí encuentro agentes que generan parasitosis, pero que no están generando un daño en ese huésped, ¿sí? Después lo van a ver en detalle. Entonces, bueno, acá el parasitismo, la tóxica, el tóxico. Esto tiene que ver con las distintas maneras en las cuales van a actuar y se van a relacionar también frente a nuestro sistema los microparásitos y los macroparásitos. Cuando nosotros hablamos de microparásitos hablamos de protozoos, cuando hablamos de macroparásitos hablamos de helmintos o de ectoparásitos. Los ecto son los que están por fuera de nuestro organismo, ejemplo los piojos, ¿sí? Dentro de los microparásitos, y acá es la familia de los agentes en general, ¿no? Porque las bacterias, los virus, también van a generar una acción de parasitismo, ¿sí? Esto es a veces difícil de comprender los conceptos cuando yo hablo de parásitos agente o cuando hablo de parasitismo relación, ¿no? Acá estamos mencionando la relación parasitismo, donde no solamente van a estar los parásitos, microparásitos como agente, sino también los virus, las bacterias, algunos hongos. Lo que uno tiene que tener en cuenta ahí es que todos estos agentes se reproducen rápidamente en el huésped. Yo no voy a tener una Escherichia coli, voy a tener millones de Escherichia coli en mi organismo, ¿sí? Porque a partir de un mismo agente se generan millones. Por eso el que alguna vez se haya hecho un cultivo bacteriano generalmente dice UFC, el resultado. 10 UFC, eso quiere decir unidades formadoras de colonias. Es decir, ni siquiera informan un agente, sino colonias, como un montón, ¿sí? Después, lo que uno tiene que tener en cuenta es que sobre todo los microparásitos van a generar cuadros infecciosos cortos. El que alguna vez tuvo una angina, una semana más o menos y el cuadro se resuelve. Una gastroenteritis, 3, 5 días. En la época COVID, una semana, ¿no? Es decir, son generalmente cuadros cortos que algunos se pueden resolver solos y otros en algunas situaciones van a necesitar la intervención, por ejemplo, de un antibiótico, de un antiviral o lo que fuese. Los macroparásitos, sí, sobre todo, generan cuadros mucho más crónicos, porque los síntomas son más solapados, porque necesitan más tiempo para crecer, para desarrollarse, y muchas veces van a dar manifestaciones clínicas más inespecíficas, como por ejemplo solamente anemia. Y no me dan ningún otro síntoma, no me dan una gastroenteritis, ni mucho menos, solamente anemia. Y en el contexto del estudio encuentro que hay, por ejemplo, una tenia, que es la lombriz solitaria, ¿sí? Dentro de la respuesta inmunológica, generalmente los microparásitos, si el cuadro se resuelve rápidamente, el mecanismo de respuesta va a ser rápido. Sin embargo, en los macroparásitos va a ser mucho más lenta, ¿sí? Ustedes piensen en... ¿Se acuerdan el cuadro que les mostramos donde estaban el tamaño de los diferentes agentes? Bueno, imagínense un macroparásito que mide 12 centímetros al tamaño de una célula. Claro, ¿no? Al tamaño de una célula. O sea, la célula lo mira como diciendo, ¿cómo hago para esto? Entonces necesita mucho más tiempo para atacar a esa agente. Piénsenlo de esa manera, como para hacerlo gráfico, ¿no? Bien. Sí, tranquilo. Dijimos que dentro de los microparásitos, y acá hablo agente, hay uno de ellos que son los protozoos. Los protozoos son parásitos que los voy a ver solamente al microscopio, no se van a ver a simple vista. Y los protozoos dijimos que se iban a caracterizar y a dividir en pos de su mecanismo de locomoción y tienen características generales. Primero que son eucariotas unicelulares. Fíjense, ¿no? Pueden tener uno o más núcleos. Después, cuando cursemos la asignatura, van a ver que cuando yo miro al microscopio, si veo 4 núcleos, pienso en un parásito, si veo 3 núcleos, pienso en otro, si veo 2 núcleos, pienso en otro. Así como yo les decía, la característica de las bacterias
si son positivas pienso en alguna, si son negativas pienso en otra. Bueno, acá pasa lo mismo con los parásitos. Tienen formas vegetativas. ¿Qué quiere decir? El parásito, ¿sí?, para que en una población hayan varios contagiados, va a tener que salir de mi organismo de alguna forma. ¿Está bien? El parásito dentro de nuestro organismo tiene condiciones que benefician su desarrollo, pero por fuera del organismo tiene un medio adverso, porque hay viento, porque hay luz, porque hay calor o porque hay frío. Entonces muchas veces al salir del organismo tienen que cambiar su forma. Entonces van a dar lugar, por ejemplo, a quistes o a huevos, ¿sí?, o quistes, que se llaman otras estructuras, que va a ser la forma en la cual vas a poder sobrevivir fuera de su medio, ¿sí? En la forma vegetativa, que es la forma activa, van a ser trofozoitos, y en la forma externa van a ser quistes, ¿sí? Esto es cómo se van a reproducir. Por fisión binaria es cuando de una misma estructura se divide en dos. Por fisión múltiple se arma como una morita, ¿no?, como una mora, y de esa mora se va granulando cada una de las estructuras celulares. Endodiogenia es como una reproducción interna dentro de una misma célula, endo es interno, ¿no? Conjugación, cuando se van a juntar dos parásitos, claro, dos, y entre ellos van a cambiar información, que es este intercambio genético que dice Lau. Y la singamia, que es cuando partículas de uno van a entrar dentro de otra célula y a partir de ahí se van a generar muchos parásitos más, ¿no? Esto es, digamos, todo lo que tenga que ver con la reproducción de los agentes es importante saber, porque después van a ver que los antiparasitarios van a actuar, por ejemplo, en la fase de reproducción del agente, otros van a actuar en la fase de maduración, otros van a actuar una vez que no sé, están en el medio externo, por eso esto de usar alcohol y demás, ¿sí? Estos son diferentes tipos de parásitos. Arriba la mebiosis, que muchos son comensales. El Balantidium coli, que es un ciliado, es decir, tiene unos pelitos alrededor. El Trypanosoma cruzi, que es el que genera la enfermedad de Chagas, muy conocido, vamos a ver un montón. Chagas es una patología súper frecuente en nuestro medio y también en países cercanos como Brasil. Nosotros sobre todo tenemos un área endémica en todo lo que es el centro y el norte de nuestro país, pero en nuestra ciudad también vemos mucha enfermedad de Chagas, porque hay muchas personas que migran hacia nuestra ciudad, por ejemplo, a trabajar, entonces vemos mucha enfermedad de Chagas. Y después tenemos los metazoos, que dijimos que eran los gusanos, ¿sí?, que los clasificábamos en esos dos grandes grupos, como platelmintos y nematelmintos. Platelminto gusano plano, nematelminto gusano redondo. Estos tienen características distintas a los que vimos recién de los protozoos. Dijimos que los protozoos eran unicelulares, estos son multicelulares, ¿sí? Es como que ADN es una asignatura que necesita, como siempre, una comparación entre una cosa y otra para poder entender, o esto de desglosar las palabras, o no sé, nosotros como que siempre buscamos estrategias, ¿no? César sabe porque nos padece, pobre, pero uno siempre trata como que de hacerlos relacionar de alguna forma, porque es como mucho, hay mucho que es abstracto, o sea, no lo veo en el momento que lo estoy estudiando, entonces hay que buscar las maneras de poder relacionar siempre, ¿no? Volveme un cachito al anterior lado. Para atrás, ahí. Entonces decíamos que estos son eucariotas multicelulares, los otros eran eucariotas unicelulares. Forma del cuerpo, bueno, va a depender si son platelmintos o nematelmintos. Algunos van a ser como una lombricita, entonces van a tener un montón de anillitos, ¿no?, que les va a permitir, por ejemplo, desplazarse, como el ascaris, por ejemplo, que es súper frecuente. Estos, como son grandes, pueden tener también reproducción sexual, ¿sí?, a diferencia de los protozoos, ¿no? Pero estos se pueden reproducir de manera sexual, porque son más grandes. Piénsenlo por una cuestión de
tamaño, por eso se dice que son dioicos, pueden tener lo que se conoce como un dimorfismo sexual. Y algunos son hermafroditas, ¿no? Entonces, dentro del mismo parásito se puede generar esa replicación. Claro. Desarrollo de órganos de sujeción, esto que les decía, algunos van a tener ganchos, otros van a tener como ventosas, otros van a tener como algunos pelitos o pseudópodos que los van a ayudar a pegarse siempre a la estructura. Ciclos de vida más complejos, de hecho, en los parásitos helmintos lo que nosotros podemos tener, por ejemplo, es huésped intermedio, huésped definitivo, huésped accidental. ¿Por qué? Porque muchas veces cumplen un ciclo vital en un huésped y pasan a otro y terminan el ciclo vital en el otro huésped, o en el mismo huésped van a cumplir desde el inicio como un huevo hacia la vida adulta como gusano, ¿sí? Eso también es importante conocer. Sí. Acá hay algunos de los gusanos, los trematodes, fíjense los nombres, son todos re fáciles. Esquistosoma manzoni, que da lugar a la esquistosomosis, que nosotros no lo vemos mucho en nuestro medio. Cestodes, la Hymenelepis nana, ¿sí? La Hymenelepis nana es como la tenia, pero en su versión chiquitita, ¿sí? Gusanito más chico. Los anélidos, dentro de los anélidos están las sanguijuelas, que por ahí alguna vez las han escuchado nombrar. Los nematodes, la triquinosis, el parásito de la triquinosis es la Trichinella spiralis. Esto se ve un montón, sobre todo en las épocas de otoño, que es la fase de la faena casera. Ahí es donde vemos mucha triquinosis, sobre todo. Los acantocéfalos también. Digamos, hay un montón de agentes, muchos de ellos muy frecuentes y que van a tener épocas particulares, ¿no? Esto que les decía, por ejemplo, en la época de la faena casera aparecen la mayoría de los parásitos por esto, ¿no? Y generalmente afecta a una comunidad, ¿sí? Nunca es un paciente aislado. Después dijimos que veíamos los artrópodos. Los artrópodos son los que tienen patas, ¿sí? Los artrópodos son los que tienen patas. Y dentro de estos vamos a ver los piojos, la pulga, y después vamos a ver también lo que se conoce como el oxocelismo o las arañas, que vamos a ver Loxoceles laeta, y vamos a ver también la Latrodectus, la Latrodectus es la que da lugar a la que se conoce como la viuda negra, que también vamos a ver que generan enfermedades y patologías graves muchas veces, porque las arañas, al igual que los escorpiones, dan generalmente afectación a nivel neurológico, ¿sí? Y se ve frecuentemente. Bien. ¿Dónde están los mosquitos? En el medio los hay, sí. Los mosquitos, sobre todo, los vamos a ver como lo que se conoce vectores. Después vamos a ver que los vectores en realidad son determinados animales pequeños, organismos que van a encargarse de transportar agentes. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas se transmite por un vector que es la vinchuca, ¿sí? Y tiene la particularidad, por ejemplo, el Chagas, el agente que se llama Trypanosoma cruzi va a cumplir un ciclo en el huésped, es decir, en el humano, y va a cumplir otro ciclo en la vinchuca, ¿sí? Dentro de lo que son los mosquitos, por ejemplo, el mosquito que transmite el virus dengue o el mosquito que transmite la fiebre amarilla, también, ¿no? El agente va a generar un ciclo en ese mosquito y el mosquito va a transmitir ese virus a un huésped y dentro del huésped genera otro desarrollo, ¿sí? Bien. Bueno, con respecto a los hongos, conocer que cuando un hongo genera un cuadro clínico en un huésped, a eso se lo conoce como micosis. Las micosis, a su vez, se van a dividir como en dos grandes grupos. Pueden ser micosis superficiales o micosis profundas. Como lo dice la palabra, la micosis superficial va a afectar sobre todo a la piel y a las mucosas. Pero las micosis profundas pueden afectar, por ejemplo, vísceras, ¿no? Una afectación del tubo digestivo o una afectación del sistema nervioso central.
por ejemplo. Dentro de los hongos, nosotros habíamos dicho que había hongos unicelulares, a esos los llamábamos levaduras, y dijimos que había órganos pluricelulares, a los cuales llamábamos hifas. A su vez, nosotros tenemos que saber que los hongos son eucariotas, quiere decir que tienen núcleo, ¿sí? Y dentro de esto tienen una alimentación heterótrofa. ¿Qué quiere decir? Que comen cualquier cosa, ¿sí? Lo que se les cruce, comen cualquier cosa. Esto les permite desarrollarse y crecer rápidamente, ¿no? Y poder avanzar. Dentro de estos hongos hay algunos que son re frecuentes, que vemos nosotros y que muchos hemos padecido, por ejemplo la tinea pedis, es decir, el hongo de los dedos del pie, súper frecuente, ¿no? No te dejan entrar a la pileta porque tenés honguitos en los pies, ¿no? Eso es súper frecuente. Hay micosis que son muy frecuentes. El tema que tenemos también con algunas micosis es que no siempre van a generar síntomas, ¿no? Entonces a veces, o los síntomas no van a ser muy molestos, van a ser solapados. Entonces a veces son desestimadas o subestimadas por el paciente. Bien, sí. Después tenemos los virus, o sea, ya hablamos de las bacterias, hablamos de los parásitos, hablamos de los hongos, hablamos de los virus ahora. De los virus nosotros dijimos que no eran microorganismos, que eran parásitos intracelulares obligados, que estos parásitos intracelulares obligados iban a tener un material genético que podía ser ADN o ARN. En cuanto a su clasificación, nosotros los podemos clasificar en pos de su forma, entonces podemos hablar de algunos espirales, otros icosaédricos, otros pentaméricos, ¿no? En pos de la forma que tenga cada uno de ellos, ¿sí? Y también los podemos clasificar en pos a si tienen o no envoltura, entonces vamos a hablar de virus envueltos o de virus desnudos, ¿sí? Nosotros hablamos de un virus envuelto cuando tiene una membrana que la va a sacar de la célula hospedera, ¿sí? O hablamos de virus desnudo cuando para salir de esa célula hospedera la rompe. Esos serían los mecanismos generales que existen de los virus. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? De que no voy a poder aislar nunca un virus. O sea, yo saco sangre a un paciente, mando a cultivar, no va a crecer nunca un virus, porque necesito tejido para que haya un virus. Está bien, por eso los cultivos virales se hacen frente a situaciones de investigación, ¿no? En la práctica clínica son muy pocas las situaciones en las que uno realiza un cultivo viral. No es que no se hace nunca, porque en medicina nunca es nunca, pero sí uno tiene que tener el concepto que es frente a situaciones muy especiales y específicas. Lo otro que tenemos que conocer de los virus es que se van a reproducir en su célula huésped, porque si necesitan la maquinaria celular, se va a reproducir dentro de esa célula. Por otro lado, se pueden transformar. Esto de que nos tenemos que vacunar todos los años para la gripe, por ejemplo, ¿de qué depende? De que ese virus tiene la característica de mutar. Por ejemplo, ¿a qué hablamos de mutación? Hace pequeños cambios en su estructura, ¿no? Siempre hacemos el mismo ejemplo que si lo sacamos a Nacho, que siempre decía, ¿no? Por ejemplo, el virus siempre usa un gorrito azul, pero él sabe que el sistema inmune lo reconoce cuando tiene un gorrito azul. Entonces este año se puso un gorrito verde y pasó. Porque el sistema inmune sabe que tiene que reconocer al del gorrito azul, no al de gorrito verde. ¿Se entiende? Entonces hacen pequeños cambios en su estructura, esto a grosso modo por supuesto, pero hacen pequeños cambios en su estructura que permita que no sean identificados por el sistema inmune. Por eso, todos los años me tengo que vacunar para la gripe, por ejemplo. ¿Sí? Son acelulares, no citoplasmáticos, no organelas, es decir, parásitos puro y llano, o sea, viven 100% del otro, no tienen nada, ¿sí? No tienen nada. ¿Cómo los vamos a reconocer, no? Por ejemplo, el SARS, el virus SARS-CoV-2, o sea, la enfermedad se llama COVID-19, el virus se llama SARS-CoV-2, ¿sí?
tiene distintos componentes, ¿no? Nosotros dijimos que podían tener una cápside o una nucleocápside. Imagínense, yo les hago el ejemplo que le hago siempre a mis estudiantes, un durazno, ¿está bien? El ejemplo del durazno, a mí me encanta. Un durazno. ¿Vieron la semillita que está dentro del carozo? Bueno, eso es el material genético, ¿está bien? El carozo es la cápside, ¿sí? Después tenemos la estructura que está dada por las proteínas, que es la carnecita que lo rodea, ¿sí? Y la piel del durazno sería la envoltura. ¿Está bien? Es la manera más gráfica que puedo explicar cómo es un virus envuelto. Entonces, ¿de qué me sirve saber esto? ¿De qué me sirve saber si un virus tiene o no tiene envoltura? Porque me va a ayudar a mí a cómo me voy a poder proteger de ese agente. Por ejemplo, los virus con envoltura son más lábiles al medio externo. Por eso, en la pandemia, todo se lavaba con alcohol, ¿se acuerdan? Llegábamos con las cosas del supermercado, rociábamos todo con alcohol, porque la membrana se disuelve con esta sustancia externa, que era el alcohol. ¿Por qué nos lavamos las manos todo el tiempo? ¿Sí? Después de examinar un paciente, porque si yo tengo algún virus envuelto, lo disuelvo, ¿sí?, con cualquier material de aseo. Los virus desnudos son mucho más resistentes al medio externo. Por ende, por ejemplo, los virus desnudos, ¿a qué parte del cuerpo les parece que van a ir? Los desnudos, que son más resistentes. Si yo tengo una gastroenteritis, por ejemplo, ¿no?, provocada por un virus, ¿qué les parece? ¿Que voy a tener más un virus envuelto o un virus desnudo? Un virus desnudo. ¿Por qué? Porque en el intestino tengo jugos gástricos, peristaltismo, lisozima. ¿Me explico? Tengo un montón de sustancias externas. Eso. Tengo un montón de sustancias externas que van a romper. Entonces, probablemente el virus que voy a encontrar va a ser el desnudo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ven esto que uno dice, esto no lo voy a ver nunca más? Sí, lo van a seguir viendo siempre. Lo van a ver siempre. Bien, entonces dijimos, dentro de la clasificación de los virus, dijimos que lo dividíamos como ADN, como ARN, si tiene o no tiene envoltura. Según la familia, ustedes van a ver después más adelante que nosotros usamos algo que se llama la taxonomía viral. Entonces yo digo, no digo virus herpes, digo familia herpes viridae, ¿sí? Virus herpes 2, ADN envuelto. ¿Sí? Voy a hacer como un caminito donde voy caracterizando a ese agente. Y después vamos a conocer lo que se llaman los mecanismos de replicación viral, que va a haber leve variación si ese virus es envuelto o si ese virus es desnudo, pero hay determinados pasos desde que el virus ingresa a la célula, se desarma como estructura, se replica y vuelve a salir, ¿no? Eso también es importante, que después lo vamos a ver en detalle. Por último, no menos importante, tenemos las bacterias, que dijimos que las bacterias eran procariotas, ¿sí?, que son unicelulares, que son muy pequeñas, que muchas van a formar parte de nuestra flora habitual, por eso se dice que son saprófitos, ¿sí?, forman parte de nuestra flora habitual, forman parte de la microbiota. Algunas pueden generar enfermedades, a esas las llamamos patógenas. No cualquier bacteria va a formar parte de la microbiota, por eso es importante conocer cuáles son, ¿sí? Porque hay algunas que con que aísle una sola ya es patógena, porque sé que no forma parte de la microbiota, eso es importante determinar. Y van a tener enfermedades, o van a generar enfermedades en realidad, por esto que mencionábamos hace un rato, que eran los factores de virulencia, ¿sí?, que son todas las estrategias que va a generar la bacteria para poder subsistir en el medio, ¿no? La generación de cápsulas, la liberación de toxinas, partes de su estructura que tienen que ver con los mecanismos de locomoción, de adherencia, liberación de sustancias, resistencia a los microbianos, a los antimicrobianos, ¿no? Y las vamos a clasificar en pos de la tinción.
Y no solo en pos de la tinción, sino también según cuál sea la forma. Entonces nosotros vamos a hablar de cocos, los que son redonditos, que después van a ver que hay diplococos, cocos en cadena, cocos en racimos, ¿sí? O si son como la forma de una comita, los llamamos bacilos, ¿sí? Y otros que van a ser más retorcidos o enroscaditos, que los vamos a llamar espiroquetas, que son como una espiral, por eso se llama espiroqueta, como por ejemplo la sífilis, ¿no? La bacteria de la sífilis, el Treponema pallidum, que es una espiroqueta. Ahí están algunos dibujitos. Diplococos, por ejemplo, el neumococo, que es el Streptococcus pneumoniae, que es el que genera la neumonía. La pseudomona, que es frecuente en el tubo digestivo, en los quemados, por ejemplo, frecuentemente hay pseudomona, que fíjense que tiene un flagelo, al igual que la salmonela. El estafilococo, que lo que hace el estafilococo es juntarse como un racimito, entonces eso favorece la adherencia. El Mycobacterium tuberculosis, que tiene la forma de un bacilo. El Clostridium tetani, que es el que genera el tétanos, que tiene la forma de un palillo de tambor. Esto es importante, ¿no? Esas estructuras, porque cuando a mí el microbiólogo me informa o el bioquímico me informa del laboratorio, encontré una espiroqueta, mi abanico diagnóstico se achica un montón, ¿no? Eso también es importante conocer. Esto es lo que les decíamos de la taxonomía, claro. Nosotros hablamos cuál es la familia de la bacteria, cuál es el género y cuál es la especie. A su vez, cuáles son las características, esto que les decía, si son cocos, si están agrupados, si están en diplococos, si están en racimos, cómo se juntaron, si son gram positivos, si son gram negativos, si crece en agar chocolate, ¿sí? O si crece en cultivos especiales, por ejemplo, si las colonias se agrupan de alguna forma en particular. Las colonias es cuando yo veo un montoncito de bacterias, ¿sí? A eso llamamos colonias, ¿no? Si puedo reconocer alguno de sus factores de virulencia, ¿no? Esto forma parte de la clasificación general de las bacterias. Y esto que hablamos desde el inicio de la charla, ¿no? De la cadena epidemiológica y del ciclo y de la tríada ecológica y demás, es lo que resume cada uno de los agentes que nosotros vamos a ver en nuestra asignatura. ¿Qué es lo que nosotros vamos a conocer de cada una de las infecciones? ¿Cuál es el agente causal? Por ejemplo, el agente causal Trichinella spiralis, que es el que genera la triquinosis. Trichinella spiralis. ¿Cuál es el reservorio? Es decir, ¿dónde va a estar? En este caso va a estar en el chancho. ¿Cuál es la puerta de salida del agente? En realidad va a salir desde la carne del animal. ¿Cómo se va a transmitir? Por ingesta directa, ¿sí? O sea, yo tengo que comer un alimento que no tenga una cocción adecuada, ¿no? Por eso no mató al parásito. ¿Cuál es la puerta de entrada al huésped? Vía digestiva, o sea, generalmente en algunas situaciones va a coincidir la puerta de salida con la puerta de entrada. ¿Cuál es la susceptibilidad del huésped? Bueno, haber comido comida de faena casera o sin controles bromatológicos, por ejemplo, y vuelvo a repetir el ciclo. ¿Está bien? Pero este esquemita lo van a ver en las guías de todo el año de ADN, porque es lo que nosotros aprendemos de cada uno de los agentes. ¿Sí? ¿Cuál es el agente? ¿Cuál es el reservorio? ¿Cómo sale? ¿Sí? Esto lo vemos siempre. El agente causal, ¿no? Esto es decir, ¿quién es el que está generando este cuadro en este paciente? Dijimos que podían ser factores biológicos, es decir, que podían ser agentes, pero también podían ser cualquier otra noxa, porque hablamos del calor, hablamos de sustancias químicas, hablamos, no sé, por ejemplo, un pinchazo, ¿no? Todo esto también puede generar un mecanismo. Nosotros en esta asignatura vemos sobre todo lo biológico, ¿sí? Bien. Después, sí. Después nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es, en este eje de proceso salud, enfermedad y atención, fíjense cómo nosotros vamos a ir relacionándonos con las siguientes asignaturas, ¿no? Ustedes van a ver en primero
hábitat y ecología, que tiene que ver con lo que hablamos al inicio de la charla, para ponerse en contexto, propiamente dicho. En segundo vamos a ver ADN, que es todo lo que tenga que ver con agentes, pero en tercero van a ver epidemiología, y ahí van a entender por qué nosotros tenemos una flora determinada, el norte tiene otra flora, el sur tiene otra flora, o si me voy de viaje a otro lado, la flora y los agentes van a ser diferentes, ¿no? Bien, hasta ahí estamos, mucha información, muchos bichos, y no hablamos de inmunidad. No hay que asustarlos tanto, no. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Mucha información. Otra vez, perdón. Los agentes que van. ¿De qué manera van los agentes al intestino? Un agente puede entrar a través del agua que consumís, a través de los alimentos que consumís. El tema es que la primera barrera que tiene el organismo ante los alimentos es el ácido del estómago. Entonces, si ese virus está envuelto y tiene por afuera parte de células, es probable que el ácido del estómago los desestructure, los destruya. Y cuando llega al intestino, esos componentes se absorban y ya. En cambio, por ahí, cuando el virus es menos resistente a ese ácido, pasa al intestino y a través de las paredes del intestino entra a la sangre y ahí te infecta. César. César es estudiante de cuarto año y es adscripto de agente de mecanismos de defensa e instrucción hace 2 años. Rapidito, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Para vos. Ahora en un mes van a ver lo que es un fosfolípido, que es parte de las membranas de las células. Entonces vas a entender que como es lipídico, el ácido clorhídrico lo va a disolver mucho más fácil. Entonces, si vos tenés un virus envuelto que tiene fosfolípidos, que son lípidos, no puede vivir afuera, no puede vivir donde hay calor, lo hace lábil a situaciones que hacen más compleja la vida para estos virus. Entonces, los virus que carezcan de esta capa terminan siendo más resistentes, lo que es irónico porque al tener algo menos, en este caso, le dan una ventaja. Así que... Claro, también, si estábamos hablando de la triada ecológica para que se dé la infección, tener la característica del virus te permite entender también cómo se puede contagiar. Por ejemplo, si no puede estar sobre elementos mucho tiempo, por esto de las características del ambiente, por ahí necesitan que se transmita por gotitas slush, que son las de la tos cuando hablamos. Si no es por ahí, no se puede transmitir, por ejemplo, la mayoría de los virus respiratorios. Entonces uno va como cazando. Si vos estás en el jardín maternal, eso te da una característica de que si viene una gastroenteritis o una rinitis, decís, bueno, ¿concurre al maternal? Sí, y bueno, sabemos que en otoño hay 2 o 3 que es lo que más se va a ver. Entonces uno va como haciendo un algoritmo de pensamiento en base a situaciones que en realidad no viste nada en la persona, pero ella te contó de dónde viene y qué hizo en los últimos días, y vos más o menos te puedes dar cuenta qué puede ser y qué no. Por ejemplo, enfermedades más de verano y otras más de invierno. Justamente, siempre, y eso es lo último que digo, es que siempre vuelvan a la triada ecológica, el ciclo de los 6 pasos que habla de las características hasta de cómo se puede contagiar, y el cuadro grande que divide todos los agentes. Esas 3 imágenes siempre se tienen que volver. Cada núcleo hay que ir a repasar eso para poder seguir, porque están las características generales de cada uno de los agentes. Gracias. Ustedes este cuatrimestre van a cursar algunas asignaturas, pero en el segundo van a cursar la primera asignatura del eje, que se llama Hábitat, Ecología y Salud. Esa asignatura es una introducción a ADN, y lo que van a aprender es el efecto del ambiente sobre la salud.
cómo el ambiente se divide en psicosocial, en físico, en químico, en biológico, en biomecánico, y cómo todas esas luchas a las que se refería la profe afectan la salud, ¿sí? Hay distintas escalas en las que podemos analizar el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. En la primera asignatura hablamos de la interacción con ese ambiente y de qué forma las personas se enferman. En la segunda nos vamos a enfocar en la dimensión biológica y vamos a analizar las enfermedades infectocontagiosas. En la tercera, que es epidemiología, van a aprender la distribución espacial de los problemas de salud y las teorías acerca de cómo enferman. Puede haber un montón de teorías, ¿no? Actualmente nos posicionamos en una. Atribuimos la enfermedad a la presencia de un agente causal, pero también epidemiología crítica le da una rosca, una vuelta de rosca a lo que decía la profe de los factores concausales. Muchas veces puede estar el germen presente y no enfermarme, porque yo estoy bien comido, estoy durmiendo calentito, y tengo el amor de mi familia. Si esas cosas fallan, el sistema inmune baja y la enfermedad aparece donde no podría serlo. Entonces, lo que venimos a hacer hoy, a traerles a ustedes, es el recorrido del eje del cual nosotros somos docentes, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, Vero, por ponerle el cuerpo a la... Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura, gracias, Vero. Impecable. Me estaba justamente comentando recién con